18, versículo 1. Jeremías 18, versículo 1. ¿Cuántos han venido hoy a oír palabra de Dios? Amén. Donde único usted va a escuchar palabra de Dios es en casa del alfarero. Amén. Jeremías 18, 1. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Venimos aquí, Señor, como para que tú nos hables. Solo yo soy un instrumento tuyo, Espíritu Santo. Tú eres el único importante en esta noche. Usa mis labios, Señor, para hablarnos a cada uno de nosotros aquello que tú quieres enseñarnos en esta noche. Amén, aleluya. Santo eres Jesús. El Señor usa muchas imágenes en las Escrituras para describir su relación con su pueblo. Utiliza la imagen del pastor y de las ovejas. También utiliza la imagen de esposo, Cristo, en relación con su iglesia. También usa la imagen de padre y de hijo. Y Él nos pastorea a nosotros como oveja. Nos protege y Él nos provee. Así también usa la imagen del alfarero para mostrarnos que necesitamos ser formados. A eso venimos a casa del alfarero. Esa es la función de venir a la iglesia, a ser formado a través de la palabra. Amén. Jeremías, cuyo nombre significa el Señor levanta, cuando era joven vivía en Jerusalén, y un día Jehová vino a Jeremías y lo llamó a ser profeta. Jehová dijo a Jeremías que había sido escogido para ser profeta antes de nacer. Dios tiene un atributo que se llama presciencia. Solamente ese atributo lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros los hombres. Él conoce las cosas antes que acontezcan. Cuando Dios te llama a ti, ya Él sabe cuál va a ser el resultado tuyo final, porque Dios se mueve en un espacio llamado eternidad. Dice la Biblia que Él termina la obra y después que la termina regresa y la comienza. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe que usted y yo vamos a permanecer glorificándolo día a día, y cuando venga el Señor a buscarnos a nosotros, vamos a mantenernos en santidad por ese atributo que Él tiene, que se llama presciencia, y regresa antes de la fundación del mundo y comienza la obra. Por eso le dice a Jeremías: Jeremías, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Jehová sabía que la vida de Jeremías sería muy difícil, pero le prometió que siempre estaría con el pueblo de Jerusalén, y no cumplió sus promesas a Jehová debido a su iniquidad. Eso fue el pueblo de Israel. Jeremías advirtió al pueblo que serían conquistados. El libro de Jeremías está entre los profetas mayores. Existen los profetas mayores, que son 4, y existen los profetas menores, que son 12. No hay diferencia entre profetas mayores y profetas menores, solamente la importancia de la profecía y el largo en el cual la profecía le dio uso a las palabras, Dios a su profecía.
Dios crea el profeta del antiguo pacto, que no tiene mucha diferencia del nuevo pacto, con la función de alertarnos a nosotros a llevar una vida de santidad. Amén. Esa es la función del profeta en el viejo pacto, y tenemos la misma función en este nuevo pacto. La Biblia dice: retengamos nuestra profesión. La profesión del sacerdote es la confesión de la palabra, y llevarnos a través de la escritura a llevar una vida de santidad y a predicar la misericordia de Dios. Amén. Los profetas no vienen a decirle lo lindo que usted es ni lo bueno que lo está haciendo. El profeta viene a advertirle que se está desviando del camino de la santidad. Esa es la función del profeta. Santo. Jeremías pasó por situaciones muy difíciles. A él se le llamó el profeta llorón. Fue rechazado por su familia, fue echado en una cisterna, fue maltratado y fue golpeado. Dios le estaba permitiendo pasar, igual que a ti y a mí, por situaciones para glorificarse en la vida de Jeremías y para glorificarse en la vida suya. Mire bien, hay cosas que a ti no te van a suceder porque no están de acuerdo con el llamado que Dios te ha dado. Pero hay otras cosas que tú no vas a poder evitar. Si tú eres Sadrach, Mesach y Abednego, Dios no te va a evitar pasar por el fuego. Amén. Si tú le estás pidiendo a Dios que te use, no podrás impedir que te sucedan cosas que están de acuerdo a tu llamado. Si usted es Daniel, no va a impedir que Dios lo eche en el foso de los leones. Dios lo que va a impedir es guardarlo en medio de la situación. Eso sí lo va a impedir Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que pasar por procesos de acuerdo al llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. No le pida a Dios que lo use y al mismo tiempo que le evite pasar por procesos. No le pida a Dios eso: Señor, úsame, pero protégeme. No quiero pasar por aquí, no quiero pasar por allá. Porque junto con el propósito de Dios hay procesos por el cual usted tiene que atravesar. Si usted es Lázaro, usted va a tener que morir y lo van a resucitar al tercer día. Pero si es el ciego Bartimeo, seguro que le va a devolver la vista. ¿Por qué? Porque Dios siempre se va a glorificar en medio de los procesos en los cuales usted y yo estemos atravesando. No le pregunte a Dios: ¿por qué, Señor, me está sucediendo esto a mí? No se victimice. Pregúntele: ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy atravesando esta situación? Y acuérdese que siempre el propósito es para glorificarse en la vida suya y a través suyo. Dios no puede glorificarse de otra manera. Él escogió mostrar su poder y su gloria en cada uno de nosotros. Amén. Santo eres, Señor. Mira este versículo que impactó mi vida. Yo quiero que todos lo busquen. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Primera de Corintios 16, versículo 9. Dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Donde está el trigo, también está la cizaña. Donde está la gloria, ahí está la persecución. Mira lo que dice el apóstol Pablo: Dios le abrió una puerta grande. Imagínense, una puerta es el camino a andar grandemente y eficazmente
Pero dice, muchos son los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los adversarios son aquellos que quieren impedir el propósito de Dios en la vida suya. Eso es un adversario. Un enemigo no es igual a un adversario. El enemigo, nosotros no tenemos lucha, dice la Biblia, contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Su hermano no es su enemigo, pero su hermano puede ser usado como un adversario, pero usted no tiene lucha con ese hermano. La lucha suya es contra el diablo. Amén. Santo eres, Jesús. Mi alma te alaba. Así que si usted le pide a Dios, Señor, úsame. Señor, yo quiero que tú me pongas a predicar. Tú le estás diciendo al Señor de que tienes que pasar por situaciones que son adversas. Usted solamente no puede llegar aquí a la iglesia y ver a la persona que está al frente de la congregación. No. Usted ve que brilla, pero el brillo no es ese solo momento. Para llegar a ese momento hay que atravesar situaciones que si usted las supiera, nunca desearía ser usado por Dios. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Ahora le dice Dios a Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Fíjese esto. Jeremías se dio cuenta de que estaban haciendo un trabajo sobre la rueda cuando llegó a casa del alfarero. Pero el alfarero no comenzó a trabajar cuando Jeremías llegó a la casa de él. Ya el alfarero estaba trabajando. ¿Por qué no lo había visto Jeremías? Porque él no había descendido. ¿Qué cosa es descender? Descender es quitar todo tu orgullo, tu yo soy, tu yo puedo, tu yo tengo. Ir buscando la misericordia, ir a buscar la guianza de Dios que se da en casa del alfarero. ¿Por qué? Porque en casa del alfarero vamos a ser formados usted y yo. No hay un camino corto. Todos tenemos que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo encontró a usted era un lodo. Usted y yo no valíamos nada. Usted y yo éramos unos miserables. Usted no era tan buena gente como usted cree. Usted y yo éramos unos miserables. Solo la misericordia y la gracia de Dios pudo hacer el cambio, de lo cual usted está aquí en esta noche. Así está Dios. Dios no comienza a trabajar con usted cuando usted desciende. Ya Él estaba trabajando. ¿Qué sucede? Cuando usted desciende a casa del alfarero, usted se humilla, viene a la iglesia a recibir palabra, a recibir enseñanza, a ser ministrado por Dios. Usted se da cuenta que en medio de su proceso, lo que usted le estaba pasando, Dios no estaba exento de eso que a usted le estaba sucediendo, porque ya Dios estaba trabajando sobre la rueda. Entonces usted es fango, no se olvide. Dice, Jeremías llegó y ya Dios estaba trabajando en nuestras vidas. Como habíamos descendido a casa del alfarero, no nos habíamos dado cuenta que ya Él estaba trabajando. Y ahora nos damos cuenta que todo lo que nos estaba sucediendo eran procesos de Dios para hacernos descender. Porque en casa del alfarero, Él nos va a hacer oír sus palabras. O sea, sus directrices para nosotros. Aleluya. Es probable que alguno de nosotros en alguna ocasión haya podido ver
trabajar a un alfarero. Y si usted no lo ha hecho, yo le exhorto en este día, lo voy a compartir, cómo es ese cuadro muy nítido del mensaje que recibió Jeremías en aquel día. Primero, cuando Jeremías desciende a casa del alfarero, el primer mensaje que el alfarero le da es con las manos. Él no le habló, le está enseñando. Muchas veces de nosotros le decimos, Señor, ponme a predicar. Pero primero, antes de predicar, tú tienes que dar un mensaje con tu vida. Eso se llama mensaje de vida. Tu andar, tu comportamiento, tu búsqueda al Señor es lo que le va a decir a los que están alrededor tuyo que tú estás apto para predicar. Así que antes de predicar tenemos que dar un mensaje de vida. Sea un predicador de vida. ¿Cuántos quieren ser un predicador de vida? Ahora, el proceso de elaboración comienza cuando se va a la mina a seleccionar o al río a recoger el barro en piedra. Fíjese, el barro no se compra. El alfarero no va y compra un pedazo. Él tiene que ir y buscarlo con sus propias manos. Y cuando él hace la selección del barro, él hace la selección del barro pensando cómo va a terminar esa vasija de barro. Te pongo un ejemplo. Aquí en la ciudad de Miami ha habido una proliferación de muchos edificios. Usted pasa por un solar y de buena primera pasa 3 meses más tarde y ve que están haciendo un hueco, un hoyo. Y pasa los 3 meses y junto con el hoyo hay un cartel grande que dice, se venden apartamentos. ¿Verdad? Y usted va y compra un apartamento. Eso se llama comprar en plano. Y cuando usted le pregunta qué apartamento usted compró, usted dice, yo compré un apartamento de 2 cuartos, que tiene una cocina, tiene una sala. Usted no dice, no, porque yo compré un hoyo. Eso se llama comprar en plano. Así mismo hace el alfarero. Cuando el alfarero va a nuestras vidas, llega a nosotros éramos unos lodos. Éramos lodo. Ese lodo tiene que ser convertido en barro y vamos a ver el proceso que muchas veces es un proceso doloroso. A ese proceso yo le llamo el quebrantamiento en la vida del cristiano. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar frutos. Una vez lo seleccionan, tienen que quitarle todas las hierbas y las piedras para poder comenzar con su elaboración. ¿Qué son las hierbas? Las hierbas son aquellas cosas que nosotros traemos de nuestra vida pasada. La Biblia dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está lo que posee, y viene uno más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las cuales confiaba y reparte el botín. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de usted venir a Cristo, a usted alguien lo tenía el control de su vida, y vino uno más fuerte que ese que tenía el control, le quitó todas las armas en las cuales usted confiaba y repartió el botín. ¿Qué nos enseña? Nos está enseñando que el viejo hombre que nosotros teníamos, aunque venimos a Cristo, en el momento que aceptamos a Cristo, que nos empezamos a convertir en barro, al momento que Dios nos crea la vasija, hay un espacio. Desde este momento a este momento hay un espacio. Dios tiene que hacer una creación de espacio, y para hacer una creación de espacio tiene que quitar las hierbas. ¿Qué son las hierbas? Aquellas cosas que usted trae de cuando estaba en el mundo, que usted no la ha querido soltar. Mire, cuando una vasija de barro se rompe en el proceso de elaboración, nunca el culpable es el alfarero. Nunca. Y siempre los culpables
son los barros. ¿Por qué? Porque no han decidido soltar. La Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dios no va a venir a tu vida y te va a decir que dejes al hombre que tú tienes y te lo va a desaparecer. Eso lo tienes que hacer tú. Dios no te va a decir que dejes de robar. Dios te lo dice, pero Él no te va a obligar. Tú tienes que hacerlo. Y eso es el proceso del barro cuando le quitan las hierbas. Están las otras cosas que son las piedras. Aquello que nos impide caminar. Una mala amistad. Una mala compañía. Aquellos programas de televisión que usted ve que le impiden venir. Usted sabe que hay hermanos que deciden no venir a la iglesia porque no se pueden perder un capítulo de una novela. Esos no son de aquí, por supuesto. Esas son las piedras, aquello que te impide poder avanzar. Una vez el barro se saca y se deja que se asiente durante semanas. Esto es un proceso lento. Muchos quieren venir, nacen como Jesús y quieren llegar al trono, a reinar, pero sin pasar por la cruz. Aquí hay que bailar con sinsabores. El proceso no es lento, vamos a ver aquí. Primero, paso a paso. Yo le hice una vez una pregunta al hermano Roberto y él me dio una respuesta muy sabia. Cada paso que nosotros vamos dando en la vida como cristianos, escalones, vamos a poner para que usted lo entienda, una escalera, vamos subiendo escalones. Después de 4 o 5 escalones viene siempre un lugar de descanso, que es donde viene el escalón que es más grande. Usted caminó 5 pasos. Ese momento es un momento de quietud. No puede seguir subiendo. En el evangelio tú no subes así. Aquí lo dice. Hay que ponerte en reposo. Gloria a Dios. Subiste un peldaño. Gloria a Dios. Subiste otro. Gloria a Dios. Te aplaudimos. Pero hay un momento que ya no es momento de subir. Es momento de aprender y ser formado por el alfarero. Dice, una vez el barro se saca y se deja que se asiente durante semanas. Y después de las semanas que el material se ha secado, se mete en un comedero y se cubre con agua de mar. ¿Para qué usted cree que se cubre con agua de mar? Para ablandarlo. Oiga, yo no sé cuántos se acuerdan. Yo sé que el pastor se acuerda. Ojito se acuerda. ¿Cómo yo llegué a este lugar? ¿Quién se acuerda? ¿Usted se acuerda? La persona que llegó a este lugar, a la persona que yo soy, es otra. Ni yo mismo me conozco. Yo a veces me veo en un espejo y no me reconozco. ¿Por qué? Porque vine a casa del alfarero. Lo único que yo he hecho es ser obediente. Mire, cuando Dios le dice a Jeremías, desciende a casa del alfarero, lo primero que hizo Jeremías que fue hacer obediencia. Él no dijo, no señor, ahora yo estoy ocupado, voy mañana. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es obediente a la palabra y a las instrucciones de aquellas personas que nos han puesto para ser guía mientras nosotros vamos siendo formados. Cuando el agua es símbolo de qué? Como le dijo Jesús a la samaritana, si tú conocieras quién te da esta agua de beber. La palabra que usa es udor, que quiere decir agua que salta para la vida eterna.
Esa misma agua es la que nosotros necesitamos para poder hacer el cambio. El cambio lo hace el alfarero con la ayuda del Espíritu Santo, pero solo no podemos hacer el cambio. El cambio no está en nuestra fuerza. Sin Él, nada podemos hacer. Luego, a continuación, se retira el deslizamiento y se asienta en un tanque donde son eliminados todas las piedras, bultos y pelotas que han quedado. A continuación, cuando tenemos la arcilla totalmente pasada por los molinos, se pasa a la siguiente fase, que es el amasado. Adivine cómo el alfarero amasa el barro. ¿Quién puede saberlo? A ver, ¿quién me ayuda? Ayúdenme a predicar. No con las manos, con los pies. Antes de ser amasado con las manos, él es pisoteado con los pies. ¿Qué quiere decir eso? Quebrantamiento. Esa es la primera forma que nos amasa, con los pies. ¿Nos tienen para qué? Para hacer morir nuestro yo soy, nuestro yo puedo, nuestro yo tengo. Todo aquello que venimos nosotros, que nos creíamos la Coca-Cola la última Coca-Cola del desierto. Cuando venimos a la iglesia, miramos a todo el mundo por encima del hombro y nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Yo me río porque cuando yo veo a un barro como yo entrar en esa condición en la cual yo entré, y yo seguro que entró usted así, usted no entró formado, aquí nadie entró formado, todos tenemos que pasar por casa del alfarero. Yo me río porque yo digo, hey, no sabe lo que le espera. Dice, esta es una fase importantísima en el proceso, porque ese amasado tiene que ser uniforme, porque si no está bien amasado el barro y lleva bolsas de aire, corremos el riesgo de que estallen en el horno las piezas. Acuérdense, nunca cuando una vasija de barro se rompe es culpa del alfarero. Cuando se le ha dado tiempo al barro para que se asiente, el material se amasa con los pies, después de haber sido pisoteado y dejado reposar. Después que te pisotean, te dejan ahí. Y tú dices, Señor, pero nadie me mira. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué he hecho yo? Tú sabes, pasan por al lado, porque te han pisoteado, te han dejado. Y eso es lo que tú y yo necesitábamos. Dice, y dejado reposar otros 6 meses. Y usted que anda apurado, para que Dios lo use. Usted que anda apurado para que Dios lo use, le va a pedir a Dios que lo use sabiendo este proceso. Dice, y dejado reposar otros 6 meses, luego se le da tiempo al barro para mejorar. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Mejoremos. Nunca es para destruirnos. Ese proceso no viene a matarnos, viene a mejorarnos, a hacernos una mejor persona. Yo me quedo asombrado. Todos los que me rechazaban, ahora todos me aman. Todo es un milagro. Todo el que no me hablaba me llama, me saluda, me buscan, me llaman y solamente están comentando el cambio que ellos han podido ver en este barro. Santo. Dice, otros 6 meses luego se le da tiempo al barro para mejorar. Siempre este proceso es para mejorar. Se le da descanso para que pueda agarrar forma flexible, para que tenga plasticidad. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Conforme se vayan realizando las piezas, se van poniendo a secar. Mire,
Dios, el alfarero, cuando hace una pieza es para llenarla. Todo lo que Dios crea lo llena. Dios creó la tierra y lo llenó de plantas. Dios creó el mar y lo llenó de peces. Dios creó los aires y los creó de aves. Dios creó al hombre y lo llenó ¿de qué lo llenó? De su aliento de vida. Dice la palabra que lo hizo un ser viviente. Dios crea la iglesia y la llena de su Espíritu Santo. Y Dios crea la vasija del barro, ¿para qué? Para llenarla. Por eso la Biblia dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Ese es el propósito, para llenarte del tesoro. Hasta que tú no seas formado, tú no puedes decir que tienes este tesoro. Porque esa es la función de la vasija, llenarnos del tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que cuando esa vasija esté formada y terminada, la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Aleluya. ¿Están entendiendo el proceso por qué es? No es para maltratarlo. Dice, conforme se vayan realizando las piezas, se van poniendo a secar de una forma gradual, ya que si el secado es muy rápido, nos puede llevar a que las piezas se agrieten. ¿Qué hablamos de la rapidez? ¿Qué hablamos? Que esto es un proceso lento. Aquí no es correr apresuradamente, no es dar golpes al aire, es dar paso a paso. Los pasos que Dios te permita dar. No te apresures. Apresurándote no vas a adelantar. En el Evangelio, muchas veces retrocediendo, se adelanta. Por eso vienen esos tiempos de sosiego, de estar tranquilo, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuando estamos, Dios nos enseña primero a tener paz. ¿Por qué? Porque te va a pasar por medio de la tormenta. Y si tú no aprendes a tener la paz de Dios, la diferencia de las personas del mundo cuando le viene una situación y nosotros, es que en medio de la situación que nosotros estemos atravesando, tenemos conocimiento de paz. Después viene la parte del esmaltado, que todavía debe ser con cuidado, porque la pieza aún está sin coser. Quiere decir que nosotros, una vez que somos formados, tenemos que ser probados. ¿Por qué vamos a ser probados? Por el fuego. Y usted sabe a cuántos grados que se forja una vasija. A 1000 grados de temperatura. Dice, después que las piezas ya van a ser esmaltadas, no pueden tocarse unas con otras. ¿Qué nos enseña esto? Todos nosotros que estamos aquí somos vasijas de barro. No estamos llamados nosotros a formar a nadie. Es el alfarero que nos forma a cada uno de nosotros. Y cuando esa vasija de barro se le rompe al alfarero, fíjese que el alfarero no va a buscar otro barro para reemplazar esa vasija. Él coge la misma vasija con la misma paciencia y vuelve a empezar el proceso desde el principio. Hermano, ¿qué tiempo me voy a demorar yo en ser formado? El tiempo que tú elijas. El diablo no puede atrasar el propósito de Dios en nuestras vidas. La única persona que atrasa el propósito de Dios en nuestras vidas somos nosotros mismos. El diablo no puede atrasar lo de Dios en nosotros. Él no tiene
para trazarlo, somos nosotros. Santo. Para tener la pieza totalmente lista, solo nos queda coserla. Esta cocción depende mucho del tipo de pieza y de los esmaltes que se usan. Por tanto, la duración de esta cocción, mire, está entre las 8 y 10 horas de duración. Después que lo formaron, después que le quitaron la hierba, que le quitaron las piedras, que lo metieron en agua, que lo pusieron en reposo, que lo pisaron, que lo amasaron con las manos, lo cocinaron y lo tienen que hacer reposar por 8, dice que a una temperatura de 1000 grados. Cuando se termina de cocer, hay que dejar enfriar las piezas de forma lenta. Esto es un proceso lento, pastor, ¿verdad? Usted ha visto a alguien que corra. Yo les voy a poner un ejemplo. Y el pastor conoce. Yo me convertí en el evangelio y al año estaba predicando. Yo me creía Superman. Viajé el mundo entero, imagínense, un neófito predicándole a los pastores. Cuando vino el primer problema, se reventó. ¿Cómo hizo, hermano? Cuando me metieron a 1000 grados, hizo así. Ay, así que no se apure. No hay apuro, ¿verdad? Dice que Jeremías fue mandado a la casa del alfarero y allí pudo ver 3 cosas, expresándole una fantástica lección. La rueda ahora funciona con un motor eléctrico, los alfareros de hoy en día, pero esa es la única diferencia entre el proceso antiguo y el proceso moderno. Es que hay un motor eléctrico, pero ese motor eléctrico es movido con el pie. O sea, que sigue. O sea, qué forma más linda de Dios llevarnos una verdad espiritual, cogiéndola del mundo natural, para que nosotros podamos entender que necesitamos ser formados. Para eso venimos a la iglesia, a ser perfeccionados. No le huya a este proceso, es doloroso. Yo no le estoy diciendo que es fácil. Yo he llorado, a mí me ha sido difícil. Uno tiene que dejar cosas que toda la vida la hizo para poder seguir al siguiente paso. Porque si no dejamos las piedras y dejamos las hierbas, no podemos avanzar. Incluso esto es controlado por el pie del alfarero. El barro es el mismo que siempre ha sido. El alfarero es el mismo con sus capaces manos trabajando para darle forma al barro, para formar la vasija que tiene pensada. Acuérdense que Dios sabe, Dios es el arquitecto. No solo son los arquitectos que están construyendo el hoyo, el edificio en el hoyo. Dios sabe cómo usted va a terminar de formar. Aleluya. Dios, el alfarero, no se muere. El alfarero no se enferma. El alfarero no tiene problemas familiares. El alfarero no tiene problemas económicos. Dice que el que comenzó la obra la va a terminar. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 18. Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Pudo captar el mensaje?
Dios, para mostrar su poder, hace lo que Él quiere. Dice que Él creó a Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Asimismo, como Él muestra su poder en los vasos de ira, también muestra su poder con los vasos de honra. También Dios endureció el corazón de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Cuando Dios tiene un plan, dice que Él endureció el corazón del pueblo de Israel para que esta gracia viniera a nosotros, a los gentiles, y esta salvación nos alcanzara. Después que Él endureció el corazón de Israel, se los va a volver a ablandar cuando le toque el tiempo a Israel de nuevo. Santo el Señor. Dice, entonces alguna imperfección en el barro lo estropeó en las manos del alfarero, y el alfarero, ¿qué hizo? Lo desmenuzó y comenzó de nuevo el proceso de moldearlo en una vasija que a Él le plazca. No le digas, Señor, hazme así. Señor, yo quiero que tú me hagas de esta forma. Señor, hazme de la otra forma. No pierda su tiempo. Dios lo va a hacer de la forma que Él quiere, según el llamado que usted tenga para cumplir el propósito y Dios poder glorificarse en la vida suya. Esa rueda es el símbolo de las circunstancias de la vida, dando vuelta bajo el control del alfarero, ya que es el pie del alfarero el que guía la rueda. Siempre nuestra vida, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Santo, acuérdense, siempre Él quiere cumplir un propósito en la vida de nosotros. Isaías 46, versículo 8. Isaías 46, 8 dice la Biblia: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hay otras versiones que dice, y mi propósito permanecerá. Quiere decir que Dios va a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Aunque usted puede demorarlo, Él lo va a cumplir. ¿Qué proceso va a usar? El quebrantamiento. Usted va a poder correrle a Dios, y cuando se pone a hacer croqueta, cuando hace la masa se le fermenta. Dios te va haciendo, te va encerrando y te va encerrando los pasos y los caminos, y te va cerrando y se va. Usted sabe cómo la mayoría de nosotros llegamos aquí. Muchos porque no teníamos otra opción. ¿Tu caso es ese? El mío, para que yo no quiero ni contar. No teníamos otra opción, y alguien que tenía a Dios en su corazón tuvo misericordia, la misma misericordia que Dios tuvo de nosotros, y nos habló y nos dijo: mira, yo conozco un lugar ahí en el 1443 que predican de sana doctrina, y Dios va a cambiar tu vida en ese lugar. Dios va a hacer a través de ese proceso llamado quebrantamiento. Es un proceso que tenemos que aprender, que va a ser atravesado todo cristiano. Mire lo que me pasó a mí. Salté y después caí en un abismo. Jesús relacionó este proceso con lo que le sucede a una semilla que cae en tierra y no se rompe el cascarón. Si no se rompe el cascarón y cae en tierra, dos cosas: queda sola. Pero si se rompe y cae en tierra, entonces se convierte en un árbol grande de mucho fruto. Lo mismo sucede con nosotros.
Podemos llevar mucho tiempo de ser cristianos, pero si no nos llegamos a nosotros mismos, no vamos a poder dar el fruto esperado y vamos a vivir en una vida de ideas y vueltas como las olas del mar. Jesús nos dice que todo aquel que ame su vida la perderá, pero el que aborrezca su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Lo que Jesús nos quiere enseñar es que si alguno quiere seguirlo, debe morir a sí mismo, es decir, debe dejar de lado todas las actitudes, cosas que nos separan de Dios. Cuando estamos atravesando por este proceso de formación llamado quebrantamiento en la vida del cristiano, es importante que sigamos sus directrices. Y ya terminando, quiero dar un ejemplo de un vaso que se le rompe en la mano del alfarero y Dios lo vuelve a restaurar. Le invito a que vayan a Juan. Santo eres, Señor, aleluya. Juan capítulo 21, versículo 15. Porque de eso funciona la misericordia cuando la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si usted permanece en casa del alfarero, podrá ver al alfarero trabajando sobre la rueda, y no importa las veces que usted se rompa, tenga cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia dice, tratamos de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y es bueno que lo sea a nuestras conciencias. No se rompa deliberadamente, no lo haga sabiendo que sean piedras que se le olvidaron sacar, y cuando fue cocido esa vasija, pero Dios no puede ser burlado. Y ahí la Biblia nos enseña ejemplos. Juan capítulo 21, versículo 15 dice, cuando hubieron comido a Jesús, todo el mundo conoce este pasaje. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Quiero hacer un paréntesis. Aquí vamos a ver una conjunción de verbos. Me ama, sí te amo. Me ama, sí te amo. Guarda, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pero cuando usted va al original, la palabra me amas no siempre significa lo mismo. La vamos a separar para que podamos entender el proceso de restauración de Pedro. Dice, cuando hubieron, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra que usa es la palabra agapán, el del verbo del sustantivo ágape. ¿Qué quiere decir agapán? Tú me amas sin tener ningún tipo de recelos. Tú me amas sin que te quede nada por dentro. Pero mira lo que le responde Pedro. Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Pedro le responde, esa palabra no es agapán. Le dice, yo te filí. Es el verbo del sustantivo filo. Jesús le vuelve a preguntar y le dice, apacienta mis corderos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, tú me agapán. Acuérdese que el agapán es el verbo del sustantivo ágape. Tú me amas, que no hay condiciones, que el amor tuyo es genuino. Y Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra que Pedro contesta no es la palabra agapán, es la palabra filí, es el verbo del sustantivo
filo. Pero a la tercera vez, Jesús le cambia el verbo. Y no le dice, Pedro, tú me agapán, sino le dice, Pedro, tú me filí. Como diciendo, ya sé que tu amor no es incondicional. Ya sé que tu amor por mí, por eso me negaste 3 veces. Y Jesús le cambia el verbo a Pedro y le dice a Pedro, Pedro, tú me filí. Y entonces dice la Biblia que Pedro se entristeció. Señor, tú sabes que mi amor no es incondicional, que mi amor es filí, que yo te amo con todo mi corazón, pero que yo te he fallado. Por eso dice la Biblia que Pedro se entristeció porque Jesús le cambió. Así, Pedro, tú no me hagas pan, tú me filí, ¿no? Dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Estamos delante de Dios. Nuestros corazones, Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado. Estábamos cantando la alabanza al principio, con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Cuando usted se atreve a cantar, usted se está atando con los dichos de su boca. Usted le está diciendo al Señor, Señor, con mi agapán, con este amor incondicional, no importa la circunstancia, no importa lo que duele este proceso, no importa lo que yo te esté atravesando, con mis labios y con mi vida, yo soy un testimonio tuyo. Cuando yo voy caminando, tu unción va caminando junto conmigo y Cristo está en mí y las personas ven en mí a Cristo. Es cuando le estamos diciendo, Señor, con mis labios yo te agapán. Ahí vemos, ahora, seguí leyendo anoche, esto fue tarde en la noche, y Dios me dio una rema. Mire, cuando seguimos leyendo, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Después le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahora mira lo que dice. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esta palabra, sígueme, que para usted luce tan simple, no es una palabra simple. Esa palabra sígueme, Jesús solo la usó cuando le hizo llamado a los apóstoles. La palabra en griego, del griego koineo, es la palabra akolouteo. Ven y duerme donde yo duermo, ven y habita donde yo habito, ven y come lo que yo como, ven y haz lo que yo hago. Y para confirmar la restauración de Pedro, volvió a usar la misma llamada, la misma palabra del llamado que le hizo a Pedro en el principio cuando le dijo, ve, tira todas las reses y ven y sígueme. Es la palabra akolouteo, solo se usa, Jesús la usó para ser llamado apostolado. Hay una persona que yo le llamo el que pudo haber sido y no fue, que fue el joven rico. Esa misma palabra se lo dijo al joven rico, oye, ven y sígueme, ven de todo lo que tienes, ven y sígueme, ven akolouteo. O sea, una llamada, una palabra de restauración, de llamado. Después que Pedro se le rompió al Señor en sus manos, aquí vemos como Dios vuelve a confirmar el llamado de Pedro y restaura a Pedro y le dice, Pedro, ven y sígueme. Duerme donde yo duermo, haz lo que yo hago y sigue el ministerio que yo tengo para ti. Amén. Ese es mi consejo. La moraleja es de que estando en la casa del Señor, siempre habrá una solución para ti y
para mí. Y mientras permanezcamos en casa del alfarero, vamos a ser restaurados. Y acuérdese que tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué se hace la vasija? Para llenarnos del tesoro que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Les invito a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de este proceso que tú nos has enseñado en esta noche, que es el proceso del alfarero, Señor, podemos entender que tenemos este tesoro, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Venimos aquí con un corazón, estamos aquí reconociendo, Señor, que solo en ti hay palabra de vida, que solo en ti hay poder de restauración para el hombre y que solo en ti hay capaz de poder restaurar esto que antes era un pedazo de lodo y tú lo has convertido en una vasija de barro. En el nombre de Jesús.